Cuelga una toalla en la cocina en este lugar, y el dinero estará siempre contigo. No ayer, no mañana, sino siempre. ¿Suena simple? Pero detrás de esto hay un montón de tradiciones antiguas, creencias y significados ocultos que pocos consideran. La toalla en la cocina no es solo un objeto para las manos, es un verdadero marcador energético. La forma en que y dónde cuelga puede atraer la prosperidad o alejarla, como el aire estancado en un lugar cerrado. Todo comienza con este pedazo de tela que cada uno de nosotros ve todos los días, pero casi nadie toma en serio. Hace mucho tiempo, en los pueblos, no se colgaban las toallas de cocina sin razón. Se colocaban siguiendo signos, la luz del sol, e incluso los días de la semana. Se creía que una toalla colgada en el lugar equivocado podía causar peleas, hacer que la comida se fuera de casa y debilitar la protección del hogar. En cambio, una toalla bien colocada sellaba el calor, la suerte y la abundancia. Seguramente has notado que en algunas casas todo está en armonía. La gente parece disfrutar de la abundancia, mientras que en otras hay constantes malentendidos, deudas, enfermedades y problemas económicos. A menudo la razón está en detalles sutiles, en que algunos tienen orden no solo en las cosas, sino también en su energía, mientras que otros viven en un constante vaivén y caos. En la antigüedad, la toalla era un símbolo de cuidado, hospitalidad e incluso de limpieza mágica. Las mujeres, a menudo, bordaban en las toallas de cocina signos secretos y amuletos, y a veces las susurraban para no perder la riqueza. En la casa donde se colgaba una toalla cerca de la estufa, siempre había pan. Allí donde se secaba en la ventana al amanecer, llegaban buenas noticias por la mañana. Y por supuesto, nunca se permitía que una toalla estuviera tirada o colgada cerca de la basura. Se creía que la toalla absorbía no solo la humedad, sino también la energía. Por lo tanto, podía limpiar, o por el contrario, acumular toda la negatividad que se quedaría en la casa. Se consideraba que había una tradición de tener 2 toallas en la cocina, una para el uso diario y otra ritual. Esta última no se usaba, no se mojaba, simplemente colgaba en el lugar correcto como un amuleto. A menudo se decoraba con cintas, se escondía detrás de una tela decorativa y a veces se ahumaba con hierbas. Esta toalla traía al hogar una cierta calma y armonía. Y precisamente esta segunda toalla, la protectora, colgaba en ese lugar del que hablaré un poco más adelante. No es una ventana, ni el fregadero, ni la manija del refrigerador. Donde cuelga el dinero se queda, la comida no se va, y la casa parece cerrarse a la necesidad. Muchos de los modernos han olvidado esto. La toalla se ha convertido en un objeto utilitario. Te secas, la dejas, y ya está. Pero con esta actitud pierdes lo más importante, la oportunidad de manejar flujos sutiles. Piénsalo. Si un objeto absorbe humedad, también absorbe otras cosas, emociones, palabras, estados. Por eso, la toalla reacciona también a la atmósfera de la casa. Y si está colgada en un lugar incorrecto, no absorbe, sino que extrae. En lugar de bienestar, hay vacío. En lugar de comodidad, hay irritación. Y aquí va la pregunta. ¿Quieres que tu hogar atraiga dinero como un imán? ¿Quieres sentir cómo la calma y la estabilidad entran en tu vida, comenzando por la cocina? Si es así, asegúrate de darle un me gusta a este video y compártelo con quienes merecen vivir en abundancia. Y en los comentarios escribe, mi hogar está abierto a la riqueza. Créeme, no son solo palabras, son los primeros pasos hacia el cambio. ¿Y dónde está ese lugar especial donde la toalla se convierte en un imán de dinero? Antes de responder, profundicemos en el tema. No solo importa el objeto en sí, sino también su conexión con el espacio. La cocina es un sistema vivo. Aquí circulan flujos de calor, agua, comida, olores, palabras y emociones.
Todo esto crea un patrón energético que puede atraer la prosperidad a la casa o bloquearla. Y curiosamente, la toalla es uno de los puntos clave de este sistema. El primer y más grave error es colgar la toalla cerca del cubo de basura. Por más que lo intentes, la abundancia no se quedará en un lugar así. Todo lo que está cerca de donde se acumulan los desechos, instintivamente lleva consigo la energía de la pérdida. Por eso, en el pasado, se sacaba la basura de casa con un ritual especial y nunca se guardaba durante la noche. Lo mismo ocurre con las cosas que están demasiado cerca de la basura. Una toalla colgada al lado es como tener puertas abiertas para que se escapen tus recursos. No dejes que esto suceda. Imagina, todo tu cuidado, trabajo, esfuerzo, todo lo que acumulas, mantienes y preservas, se escapa a través de acciones que parecen insignificantes. Colocar una toalla cerca de la basura significa poner algo limpio junto a lo que ya se ha descompuesto. Esa cercanía es difícil de resistir. Una energía atrae a la otra, y todo lo que debería quedarse en casa se va, junto con la humedad, los olores y una bolsa de basura olvidada. Incluso si el cubo está limpio, tapado y guardado en un armario, no debe haber nada a su alrededor que absorba. Ni trapos, ni toallas, ni agarraderas de cocina. Todo lo que absorbe debe estar más cerca del calor, de la luz, de la vida. La toalla no es solo un objeto funcional, es una tela que toca nuestro cuerpo, nuestras manos y los restos de nuestro trabajo cada día. Como una esponja, absorbe cada contacto. Si en casa hay ansiedad, si estás cansado, preocupado o apurado, todo eso se queda en la tela. Y si hay un cubo cerca de la toalla, esa energía parece empujarse hacia afuera, de la casa, lejos, junto con el bienestar, junto con lo acumulado. Una casa donde la toalla vive cerca de la basura empieza a filtrar sin que te des cuenta. Aunque cocines, trabajes y te esfuerces, el dinero nunca parece suficiente. Todo parece desaparecer. Solo hay que cambiar una cosa: mover la toalla a otro lugar, y comienza una nueva historia. En la casa, de repente, se siente que todo está en su lugar, que hay suficiente, que no hay prisa. El espacio parece equilibrarse. Se respira más fácil. La toalla, colgada cerca de la cocina, de la luz, del área donde se prepara la comida, empieza a funcionar de otra manera. No aleja, sino que guarda. Conserva lo que ya hay, ayuda a multiplicar, deja calor en el hogar. Porque cerca del fuego todo vive, y cerca de los desechos todo muere, incluso lo mejor. Ahora imagina otro lugar, la pared entre la estufa y la puerta, una zona cálida donde fluyen las energías entre cocinar y moverse por la casa. Es el lugar donde queda el aroma de la comida, donde se siente la energía del cuidado y la calidez. Aquí es donde la toalla empieza a trabajar. Pero hay una condición. Debe colgar no a la altura de las rodillas, sino a la altura del plexo solar, para absorber no la suciedad física, sino las preocupaciones, el ajetreo y los restos de tensión. Donde esté a la vista, pero no al alcance de un toque accidental. Este lugar es el primero de 3 de los que voy a hablar. Es mejor colgar una toalla de tonos claros y cálidos aquí. Nada de trapos rasgados o apagados. La toalla debe ser nueva, o al menos bien limpia. Déjala en remojo toda la noche en agua con sal, que repose al aire libre, y luego sécala con cuidado antes de colgarla. ¿Por qué es importante? Porque una toalla vieja puede llevar consigo cansancio acumulado, fracasos financieros y escándalos. ¿Para qué necesitas esa carga cerca del área de comida de la familia? Una toalla nueva es como una hoja en blanco. De ella comienza un flujo limpio. Hay otro punto importante. Nunca pongas una toalla sobre la mesa. Es una señal de que todo está descontrolado en casa. Una toalla en la mesa es como una billetera vacía en la ventana. Es una falta de respeto hacia el símbolo de la abundancia.
Todo debe estar en su lugar. Es en la posición correcta donde los objetos adquieren poder. Y la toalla no es una excepción. Debe colgarse verticalmente, recta y libre. Nada de torceduras, nudos o tirarla de cualquier manera sobre la estufa. Cada vez que pases cerca, le echas un vistazo. Esa mirada es la confirmación de que hay orden, control y una actitud hacia el bienestar en casa. La toalla es como una segunda piel en casa. Vive en el corazón del hogar, en la cocina, y la forma en que se trata dice mucho. Una toalla dejada en la mesa grita sobre prisa, cansancio e indiferencia. Es un objeto que debe absorber la humedad, no quedarse en el lugar donde se sirve la comida, donde se comparten conversaciones, donde nacen momentos familiares. La mesa es el altar del hogar, un lugar de reunión, atención y abundancia. Y si hay un trapo tirado, aunque sea limpio, ya es una señal de que las prioridades están desordenadas. Es un indicio de que el respeto diario por el hogar se ha perdido. En lugar de estar arraigados, hay una prisa descuidada. La fuerza del hogar comienza con cómo se organizan las cosas. No por costumbre ni donde sea, sino con sentido. Cada toalla, colgada con cuidado, dice: aquí todo fluye bien. No hay prisa, no hay desorden. Aquí se valora el esfuerzo. Se cuida tanto la limpieza como la presentación. Pero cuando está tirada sobre la mesa, toda esa delicada armonía se rompe. Ya no es acogedor, es indiferencia. Porque incluso la mesa más bonita pierde su fuerza si se lanza un trapo de cocina sin pensar. Así es en la vida. Si permitimos el desorden en las pequeñas cosas, este comienza a infiltrarse en todo. Y así, al notar cómo cambia el ambiente en la cocina, cómo desaparece la tensión, cómo el aire parece volverse más ligero, entenderás: está funcionando. Lo más importante es no convertir este ritual en una prisa. Todo debe ser natural, sin hechizos mágicos, sin exageraciones, simplemente cuélgalo y observa. Al principio el resultado puede parecer casual. Alguien devolvió una deuda, llegó un descuento, recibiste un reembolso inesperado. Pero con el tiempo notarás algo diferente. La preocupación por el dinero se va. Y eso, lo admites, es lo más importante. Pero hay otros dos lugares en la cocina que funcionan como potentes imanes para las finanzas. Y es allí donde deberías colgar una toalla si quieres no solo ordenar, sino también mantener el dinero en casa. El segundo lugar es el interior de la puerta del armario donde guardas los granos, la sal, la harina o el azúcar. ¿Suena sorprendente? Pero es una de las antiguas tradiciones. Se decía: el rincón del pan es el estómago de la casa, y si en ese rincón hay no solo comida, sino también protección, la casa nunca conocerá la necesidad. Cuelga allí una toalla pequeña y limpia, preferiblemente nueva, doblada con cuidado por la mitad. No debe estar a la vista, no es para los invitados. Es tu señal personal, como un candado en la despensa. La gente ha creído de generación en generación que los alimentos son la primera línea de defensa contra la pobreza. Si en casa hay pan, arroz, sal y orden, ninguna necesidad asusta. Y la toalla en ese lugar sella la prosperidad, evitando que se desmorone. Solo recuerda lavarla y renovarla de vez en cuando. Una toalla vieja comienza a filtrar, pierde su fuerza y todo puede decaer. Aquí está el tercer lugar, que es especialmente fuerte. Es la pared lateral del refrigerador o el armario colgante cerca de él, preferiblemente más cerca de la esquina sureste de la cocina. Se dice que desde aquí comienza el crecimiento. Es como un punto de partida para el dinero, como una puerta de entrada. Allí donde comienzas el día, preparas el desayuno, abres el refrigerador y empieza el movimiento. Si cuelgas una toalla aquí, de manera ordenada y limpia, no cerca del fregadero, inicias un ciclo, de la alimentación a la conservación, del cuidado a la recepción. No es casualidad que en los pueblos a menudo se colocara un banco o una mesa en esta esquina, para cocinar y por lo tanto cuidar.
y el cuidado es la clave para la abundancia. Es muy importante que la toalla no cuelgue en cualquier lugar. Si toca el suelo es como si pisaras tu bienestar. Si está arrugada, descuidada o manchada, empieza a trabajar en tu contra. Es simple. El estado de tu cocina refleja el estado de tu vida. No se necesitan rituales complicados. Solo hay que mostrar respeto por los detalles. La toalla debe estar limpia, ordenada y colgar con la intención de que mi hogar esté lleno, que mis esfuerzos den frutos, que el dinero se quede y se multiplique. Recuerda, la cocina no es solo una habitación, es un sistema vivo, el centro de tu bienestar material. La forma en que tratas las cosas en ella refleja tu nivel de vida. Si dejas la toalla tirada, la olvidas en la silla o la secas en el radiador, donde hay polvo y calor, no te sorprendas si el dinero va y viene. Pero si la consideras un símbolo, aunque parezca simple por fuera, es importante por dentro, verás resultados. No de inmediato, pero sí con seguridad. Primero se irá la tensión, luego sentirás que estás al día. Y después empezarán a llegar las oportunidades. No serán ruidosas ni de cuento, pero serán reales. Dinero que no se escapa. Cuentas que se pagan fácilmente. Y en algún momento te darás cuenta de que la vida se ha vuelto más sencilla. Todo comenzó porque simplemente encontraste el lugar adecuado para la toalla. Puede parecer que son solo coincidencias, que una toalla es solo un pedazo de tela y no puede influir en el dinero. Pero ¿cuántas veces al día la tocas? ¿Cuántas veces tu mirada se detiene en ella? No es solo un objeto cotidiano, es un reflejo de tu actitud hacia el hogar, hacia ti mismo, hacia el orden. La toalla es como un marcador. Muestra si hay estructura, atención y respeto por los detalles en tu vida. Y en esos detalles se esconde el destino. Imagina que llegas a la cocina temprano en la mañana. Estás un poco somnoliento, con una luz suave. Y lo primero que notas es una toalla bien colocada, justo donde debe estar. No llama la atención, pero crea una sensación de orden. Esa sensación es la que establece el ambiente adecuado, calma, confianza, concentración. Y cuando una persona está tranquila, el dinero llega más fácilmente. El dinero no le gusta el desorden, la ansiedad ni la prisa. Necesita un espacio. Y una toalla colgada correctamente parece crear ese espacio. Una zona donde la prosperidad puede entrar y quedarse. Los ancianos decían, si quieres que haya dinero en casa, empieza por la cocina. Y lo primero es la toalla, porque la forma en que te secas las manos refleja cómo manejas la vida. La prisa, la negligencia, la impaciencia, todo se escapa entre los dedos. Pero si te tomas tu tiempo, ordenas las cosas y las tratas con respeto, el flujo de dinero comienza a cambiar. Es como si le dijeras al mundo, estoy listo, respeto lo que tengo, no pierdo en cosas pequeñas, así que merezco más. No es casualidad que en algunas familias las toallas se heredaran. No se tiraban si eran un amuleto, se cuidaban, se lavaban a mano con esmero, se guardaban en lugares secos, a veces incluso con hierbas aromáticas, porque la tela es memoria. Y si esa memoria es clara, limpia y llena de cariño, funciona. No en un sentido místico, sino en uno simple y humano. El objeto que se cuida comienza a devolver. Y cuanto más atención le prestas a estos símbolos, más dispuestos están a servirte. No dejes que la toalla sea algo al azar, que sea un recordatorio de tu derecho a la abundancia, de tu capacidad para crear comodidad, orden y belleza, incluso en la habitación más sencilla. Comienza con una toalla, desde el lugar correcto, desde la limpieza. Esto, curiosamente, te dará un impulso interno hacia otros cambios. Querrás organizar, liberar espacio, hacer algo agradable para ti. Y esos impulsos siempre conducen al crecimiento. Y además, es mejor cambiar la toalla cada semana, que tengas 3 o 4 para alternar, con diferentes estilos, una para empezar la semana,
cuando todo debe ser serio, blanca o gris claro. Otra para el viernes, con un tono suave y cálido. La toalla es como la ropa de la cocina. No uses siempre la misma y ella te lo agradecerá. Sí, suena simple. Pero en lo simple se esconde la verdadera fuerza. Hay una tradición poco conocida pero muy poderosa relacionada con el paño de cocina y la abundancia. En algunas familias del sur había una costumbre especial. El día que se traía pan fresco por primera vez a la casa, la dueña tomaba un paño blanco nuevo, lo doblaba con cuidado, ponía el pan encima y lo colocaba en la mesa diciendo con cariño: que nunca falte el pan en este hogar. Luego, no se lavaba ni se usaba. Se colgaba en una esquina de la cocina, lejos del agua y la estufa. Se creía que había absorbido el inicio de la riqueza y que mantendría en la casa no solo comida, sino también estabilidad financiera. Otro gran truco es tener una toalla especial solo para nuevos comienzos. Por ejemplo, cuando empieza un nuevo mes, o decides empezar a ahorrar dinero, planear tus sueños. En ese día sacas una toalla nueva, la cuelgas en el lugar correcto y varias veces al día la tocas con la intención de: mis asuntos van en aumento, estoy en el camino hacia la abundancia. Se convierte en un símbolo de inicio, como una bandera de tu avance hacia más, y mientras esté colgada no te detienes. Si aguantas una semana, la cambias por otra. Así, las toallas se convierten en una escalera visual hacia arriba. Y cada nuevo escalón te da una sensación de progreso. La tradición del deseo en la cocina se hace aún más fuerte. Una vez a la semana, antes de colgar una toalla fresca, toca la toalla con ambas manos por un momento, como si le transmitieras calor, y susurra algo sincero, sin dramatismos, simplemente: que mis esfuerzos alimenten, alegren y traigan abundancia. No es misticismo, es actitud. Y donde hay actitud, ahí llegan los acontecimientos. Una vez en Rusia había una costumbre. En un paño de cocina que se colgaba al inicio de la primavera, la dueña de casa bordaba un solo símbolo, un grano, pequeño, casi imperceptible en una esquina, no por belleza sino por significado. El grano representaba la cosecha futura, la abundancia y la estabilidad. Y ese paño no se usaba durante toda la temporada. Permanecía colgado en la casa hasta el final del verano, y luego se lavaba en agua de río y se quemaba, como una forma de dar gracias por todo lo recibido. Se creía que si el paño con el grano se mantenía limpio todo el tiempo, sin caerse ni romperse, el año sería próspero y la familia no conocería la pobreza. La persona moderna olvida que incluso un objeto común, como una toalla, lleva consigo una huella de energía. Pero en el pasado se trataba a las toallas casi como a personas. No se rompían, no se lanzaban, no se apretaban en un bollo, porque se creía que si respetas incluso la tela, el dinero te respetará a ti. Y al contrario, si dejas todo desordenado, vives con prisa y estrés, las finanzas también se comportarán así. A veces llegan, a veces desaparecen. Es interesante también que en algunas regiones, la toalla se consideraba un símbolo de buena suerte en el hogar de una mujer. Cuanto más ordenada estaba colgada y más suave era la tela, más afortunada se creía a la dueña. Las viudas, por ejemplo, siempre comenzaban una nueva vida con una nueva cocina y una nueva toalla. Decían: primero cuelga la toalla y luego pide a la suerte, porque la toalla representa el cuidado, y donde hay cuidado, la suerte llega de manera más suave, sin tirones ni pérdidas. Hay incluso una antigua creencia: si en la cocina cuelga un bonito paño, la chica de la casa saldrá hacia una familia rica. Se juzgaba la casa por eso. Si el paño está limpio, bordado y bien doblado, significa que se vivirá en esa casa de manera tranquila y abundante. Intenta ahora hacer una pequeña pero importante acción. Cuelga en la cocina una toalla con intención, que no sea cualquier toalla, sino una elegida pensando en ti,
en tu futuro, en la abundancia. Que sea como un aliado silencioso pero poderoso, sin grandes promesas, pero con un profundo significado. En mi hogar hay armonía, en mis manos hay orden, y en mi vida habrá todo lo que necesito. Te sorprenderá cuánto puede comenzar con algo tan simple. Aquí hay otra costumbre olvidada pero sorprendentemente cálida, relacionada con el paño de cocina y la buena fortuna. En algunas familias, era habitual no colgar una toalla nueva sola. Siempre se ponía algo de la Trinidad del dinero al lado, aunque fuera temporalmente, una moneda, un poco de sal o una corteza de pan seco. Esto se hacía en silencio, sin muchas palabras, como un signo de que no estás solo en casa, juntos somos más fuertes. Se creía que así la abundancia no llegaría de manera pasajera, sino que se arraigaría. Colgando la toalla, invitabas no solo al orden, sino a un aliado. Porque el dinero no le gusta la soledad, necesita compañía. A veces, las amas de casa ponían en el pliegue de las toallas una pequeña bolsa con laurel y una nota que decía solo 2 palabras: tranquilo y generoso. Era un voto para el hogar. No gritar sobre su abundancia, pero tampoco vivir en la escasez. Una toalla con este mensaje se consideraba familiar, no se sacaba de casa y no se lavaba con frecuencia. Mantenía un ritmo, no a saltos, sino de manera constante y segura. Y la casa que seguía esta tradición era conocida por su estabilidad. Siempre había algo para poner en la mesa y por lo que agradecer en la noche. En otro lugar había una creencia. Si tocas un paño de cocina con una moneda de cobre el primer día del mes y susurras tu objetivo, éste comenzará a cumplirse. Pero hay una condición. El objetivo no debe ser perjudicial para la vida. No se trata de hacerse rico a cualquier precio, sino de vivir en paz, con abundancia y alegría. Porque el paño no es un amuleto de avaricia, sino un símbolo de un buen hogar. Donde hay calidez y respeto, el dinero llega solo. Siente donde no lo rechazan, no lo maldicen, ni lo ahuyentan con nervios. Además, en algunas casas había una regla: no secar la toalla por la noche. Se creía que en la oscuridad podía absorber no solo la humedad, sino también peleas, preocupaciones y pensamientos pesados. Si se secaba, debía ser con luz, o al menos cerca del fuego, como en la estufa o junto a una lámpara. Así la tela se queda en la luz y solo retiene lo bueno, porque la toalla es como una esponja. Absorbe más de lo que pensamos, y si está limpia, clara, sin enredos y no olvidada, se respira más fácil en casa y es más sencillo ganar dinero. Todo lo que haces en la cocina, cocinar, limpiar, poner la mesa, se siente en el ambiente de tu hogar. Y la toalla es testigo de todo eso. Ella recuerda, escucha y sostiene. Por eso es tan importante que no sea solo una tela, sino parte de tu intención. Así el dinero, la suerte y la tranquilidad volverán a ti una y otra vez, a través de la comida, de pequeños placeres, de sensaciones. Tengo suficiente, estoy en paz, todo va como debe. Y todo esto comienza con una simple toalla. Aquí hay otra tradición fuerte y rara que se ha arraigado en las casas antiguas, especialmente entre las mujeres, cuyas palabras en la familia eran consideradas importantes y benditas. Ellas decían: como cuelgues la toalla, así irán las cosas. Por eso, al inicio de cada periodo importante, un nuevo mes después de una fiesta, antes de sembrar o por el contrario, antes de un largo viaje, realizaban un pequeño ritual en la cocina. Primero quitamos todo lo viejo, esponjas, trapos y migajas, y limpiamos el polvo de las esquinas. Luego, colocamos pan fresco, una taza de agua y colgamos una toalla nueva en la mesa. Hicimos esto en silencio. A veces leíamos una oración y otras veces solo susurrábamos: que nunca falte, que haya suficiente, que traiga alegría. En ese momento, la toalla se convertía en un símbolo, una señal para la casa.
De ahora en adelante, vivimos en armonía, sin pérdidas. Después de eso, incluso el aire en la cocina se sentía diferente, más denso, más cálido. Parecía que la habitación misma comenzaba a respirar de otra manera. Es interesante que el color de la toalla no se elegía al azar. En días importantes, solo colores claros: blanco, crema, celeste. Ellos atraían la luz. En tiempos de cambio, tonos cálidos y terrosos: ocre, arena, terracota. Y si alguien estaba enfermo o había problemas financieros, colgaban una toalla con un hilo o una franja roja, para fuerza y despertar. Estas cosas no se decían en voz alta, no se hacían públicas, pero se hacían con una intención clara, con fe, y eso significa que funcionaban. Había una creencia muy sutil: si por la mañana lo primero que tocas en casa es una toalla limpia en la cocina, el día será próspero. Pero si por casualidad agarras una toalla vieja, mojada y arrugada, prepárate para pérdidas o gastos innecesarios. Por eso, muchas mujeres colgaban una toalla nueva por la noche, como una forma de preparar el éxito del día siguiente. No se quedaban adivinando con cartas, simplemente respetaban cada paso de su rutina, y en esa rutina creaban bienestar con sus propias manos, porque sabían que la comodidad no es un lujo, es una forma de agradecimiento. Finalmente, había una tradición especial de toallas para regalar. No se vendían ni se daban sin motivo, pero si algún familiar se mudaba o se casaba, la abuela o la madre regalaban una toalla, siempre de cocina, siempre con buenos deseos. A veces le cosían una pequeña moneda, otras veces escondían un puñado de granos en el borde y decían: para el pan, para la suerte, para una larga vida. Esa toalla se guardaba durante años, no solo como un recuerdo, sino como un ancla, como una protección, porque detrás de ella estaban las manos que alguna vez supieron mantener el hogar en abundancia. Aquí hay otra historia que antes solo se contaba en familia, de madre a hija, de abuela a nieta. Está relacionada con una toalla, pero no una cualquiera, sino la primera después de un día difícil. Esta toalla no se compraba especialmente. Se elegía de las que ya hay en casa, pero que resuena, limpia, suave, no desgastada, con un calor especial. Y en el día en que sucedía algo pesado en casa, una pelea, una pérdida, un cansancio que lleva a las lágrimas, la dueña de casa, en silencio, guardaba la toalla vieja y colgaba esta, sin palabras, sin explicaciones, solo un gesto: colgarla y permitir que el hogar respire. Decían: mientras la toalla esté fresca, el problema no se arraigará. Era una forma de soltar lo innecesario, como si no nos limpiáramos las manos, sino el peso que llevamos. En esos hogares, la toalla siempre fue un símbolo de renacimiento. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces, sin pensarlo, extendemos la mano hacia ella, incluso cuando no tenemos las manos mojadas? Solo para tocarla. No es casualidad, es la memoria del cuerpo, a través de la tela, hacia el calor, el orden, el hogar. Y también existía una costumbre rara, de la que pocos sabían. En el día de una llegada inesperada, dinero encontrado, regalos, un premio, lo primero que debías hacer era tocar el paño de cocina que colgaba en el lugar correcto. Se creía que si en ese momento agradecías mentalmente por lo recibido y te imaginabas cómo esa energía se absorbe en la tela, entonces el flujo se consolidaba. El dinero, como el agua, necesita un cauce, y el paño es uno de esos cauces. No guarda el dinero literalmente, pero sí mantiene el estado: gratitud, calidez, bendiciones recibidas. Incluso había un dicho: donde hay orden en la cocina, hay abundancia en casa. No se trata solo de limpieza, es sobre cómo si hay orden en lo pequeño, en la toalla, en la taza, en las migas, las cosas grandes también llegarán con facilidad. Las personas que siempre tenían la toalla colgada en su lugar, limpia, sin prisa y con respeto,
Generalmente vivían de manera tranquila, serena y sin necesidad. Y no son cuentos. Es algo que ha sido comprobado por generaciones. Ahora simplificamos todo demasiado a menudo. Queremos resultados rápidos y soluciones impactantes. Pero es en esas cosas que parecen insignificantes donde se esconde la verdadera estabilidad. Cuelga la toalla no al azar, sino con intención. No solo limpies la cocina, hazlo pensando en ti, en tus seres queridos, en que cada rincón, cada detalle, es una invitación al bienestar. Y aquí hay otra historia sorprendente y casi olvidada, que en realidad no trata de una toalla, sino de relaciones. Antiguamente se decía, la toalla sabe cómo vives, porque es lo primero que tocas después de trabajar. Absorbe no solo el agua, sino también los restos del día, los pensamientos y las emociones. Y si en casa cuelga una toalla sucia, desgastada y olvidada, es una señal clara de que el dueño o la dueña viven al límite, sin darse un respiro, sin darse cuenta de que se están quemando. Y eso significa que el dinero no se queda en esa casa por mucho tiempo. Todo se va en reparar agujeros. Por eso, en algunas casas existía el día de las toallas, que generalmente era el viernes o el sábado, cuando se limpiaba la casa, pero se prestaba especial atención a ellas. Se quitaban, se lavaban con un jabón especial, a veces se enjuagaban en una infusión de manzanilla o menta y luego se colgaban frescas, alisando las arrugas con la mano. Se decía, para que la vida fluya. Este simple hábito es en realidad muy profundo. No solo cuelgas una toalla, te haces un regalo silencioso. Dices, merezco vivir en un hogar limpio y cálido, merezco lo bueno. Y además, cuando aparecía un nuevo proyecto o negocio en casa, no empezábamos con papeles y contratos, sino con la cocina, con el orden. Y el primer paso era colgar una toalla nueva, como símbolo de que comienza un nuevo capítulo, de que hay espacio en casa para crecer, no solo físicamente, sino también energéticamente. Se creía que la toalla debía ver el primer éxito, ser su testigo, para atraer más cosas buenas en el futuro. Así que si estás en un periodo de cambios, de inicio o de búsqueda, empieza por esto. Cuelga una toalla, como si estuvieras invitando a lo nuevo, a lo bueno, a lo fuerte en tu hogar. Hay una cosa más que parece pequeña, pero es importante. No uses toallas con nombres o logotipos de otras personas, especialmente de bancos o tiendas. Estas cosas llevan la energía y la programación de otros. La cocina es un lugar personal. Todo lo que hay en ella debe ser tuyo en espíritu. Incluso si es una toalla común, debe ser tuya, sin significados ajenos, solo con lo que tú has puesto. Orden, cuidado, atención, limpieza. Y finalmente, el gesto más fuerte que se hacía solo una vez al año. En la Anunciación o en Pascua, se colgaba un gran mantel en casa, nuevo, comprado o bordado, y al primer rayo de luz del día, sin decir una palabra, se tocaba con la palma de la mano y se pensaba solo en una cosa, que haya gracia. Se quedaba colgado hasta el otoño, no se tocaba, no se usaba. Simplemente estaba, como un ancla, como un amuleto silencioso, y en esas casas el año pasaba tranquilo, sin extremos, sin deudas, sin pobreza. Así que no te apresures a pasar de largo. La toalla en la cocina no es solo un trozo de tela, es tu apoyo, es sobre cómo te cuidas, incluso cuando solo preparas un té o cortas pan. Y donde hay respeto por uno mismo, ahí llega el dinero, sin pánico, sin lucha, simplemente llega, y de repente notas que la cocina parece cobrar vida. Hay una sensación diferente, como si en la casa hubiera más silencio, tranquilidad y calidez. No es magia, ni un milagro, ni un cuento de hadas. Es el resultado de la atención. Donde hay respeto por los detalles, siempre nace el orden. Y donde hay orden, hay confianza. Y detrás de la confianza viene el dinero. Porque el dinero, al igual que las personas,
Va a donde se siente bien, donde lo valoran, donde no lo echan con un gesto al azar, ni lo arrastran fuera de casa con corrientes de desorden y cansancio. Mira tu toalla ahora mismo. ¿Dónde está colgada? ¿En qué estado está? ¿Cómo la usas? Hazte estas preguntas simples y verás. La respuesta es un reflejo de tu relación interna contigo mismo y con tu hogar. En una casa donde la toalla está colgada con respeto, tanto hacia el objeto como hacia el espacio, siempre habrá una cucharada de miel en el momento adecuado, y habrá dinero para lo que realmente importa. Porque ese pequeño detalle se convierte en un ancla para el flujo. No es algo al azar, sino algo consciente. Incluso si ahora mismo estás pasando por un momento difícil, empieza con algo pequeño, con un paño de cocina. No requiere inversión, esfuerzo ni conocimientos especiales. Es simplemente una acción que inicia el proceso. Estás creando la intención, estoy listo para el cambio, estoy de mi lado, soy el dueño de mi espacio, y el mundo lo escucha. Siempre escucha cuando una persona deja de preocuparse y comienza a actuar con reflexión. Si en tu casa siempre hay trapos que da pena tirar porque todavía sirven, piensa si eso está relacionado con que nunca hay suficiente dinero. La forma en que tratas las pequeñas cosas es como ellas te responden. La pobreza no comienza con una billetera vacía, sino con la costumbre de tolerar el caos. La riqueza no empieza con 1.000.000, sino con el primer objeto ordenado, con el primer objeto respetado, con el primer rincón limpio, donde el orden se convierte en ley. Te sorprenderá cuánto puede cambiar una sola cosa. Cuelga la toalla en el lugar adecuado. Hazlo con intención. Es como poner un punto en el desorden y una coma en la frase. Ahora todo será diferente. Y en unos días notarás cómo todo comienza a transformarse, porque siempre que hay un movimiento afuera, hay un movimiento adentro, y si cambia tu estado interno, también cambia la realidad externa. Si sientes que esto te resuena, que esta historia te ayudó a ver algo de una manera nueva, dale un me gusta a este video. Que haya más personas que sepan escuchar y oír. Comparte este video con tus amigos. Tal vez para alguien, esta toalla abra un camino diferente. Y escribe en los comentarios una afirmación simple y poderosa. En mi casa siempre hay dinero y orden. No son solo palabras, es tu primer paso, y te llevará a donde deseas quedarte.